noches a todos los asistentes a las charlas digitales organizadas por Incentive. El día de hoy hablaremos acerca de la contención y el manejo emocional en niños y adolescentes y cómo, como adultos, tenemos la función de acompañar y principalmente enseñar a quienes todavía están en ese proceso de desarrollo de algunas habilidades y competencias personales que los ayudarán a un crecimiento y un desarrollo integral. En primer lugar, me parece oportuno comprender a qué nos referimos cuando hablamos de contención emocional, y lo vamos a comprender como aquel proceso en el cual una persona apoya o guía a otra en su expresión emocional, la cual puede ser que ha llegado a ser desbordante o le es difícil manejarla por su propia cuenta. La cercanía empática es esencial para este proceso y para lograr esto es importante tener en cuenta estos tres principios que voy a explicar a continuación. Estos principios que se deben considerar al momento de dar una contención emocional son independientes a la edad, a la persona a la cual vamos a estar apoyando, ¿de acuerdo? Entonces, el primero de ellos es que tenemos que considerar que todas las personas somos seres sensibles, ¿sí? Todas las personas sentimos y lo que vivimos nos afecta. Los niños y adolescentes, al igual que los adultos, tienen emociones que de acuerdo a la situación en que viven pueden ser agradables o desagradables. Y comprender la naturaleza de cada una de esas emociones puede ayudarnos a comprender lo que le ocurre a ese niño o adolescente ante una situación agradable o desagradable. Así, por ejemplo, la tristeza. La tristeza es una emoción que nos indica que algo que nos importa posiblemente lo vayamos a perder o lo hemos perdido, ¿de acuerdo? Está muy vinculada al sentimiento o a una situación de pérdida. La ira, el enojo, igualmente guarda que hay algo que me importa de esa situación, hay algo importante que yo siento que está siendo amenazado. Por lo que yo lo que intento hacer es defenderlo, atacarlo, resguardarlo, ¿de acuerdo? Lo que pasa en los niños y adolescentes es que todavía les es difícil dar prioridades, ¿sí? Por ello, puede ser que defiendan algo que es muy importante para ellos, pero no precisamente es necesario o es esencial en ese momento. O están descuidando algo que como adultos vemos que es mucho más prioritario. Entonces, es importante ayudarlos a visualizar esa situación. Cuando vamos a dar la contención emocional, una de las formas o lo que tenemos que hacer es precisamente acoger la emoción que tiene esa persona y luego de una vez acogida y demostrar empatía, demostrar que te entiendo desde dónde lo estás viviendo, te entiendo desde qué perspectiva estás viendo esta situación, pero te ayudo a visualizarlo desde mi enfoque tal vez de adulto que puede ver todo el contexto en su conjunto y que tú te ves un poco más limitado de verlo, ¿sí? Porque a pesar de lo obvio que pueda ser para nosotros los adultos, para los niños y adolescentes, tomar en consideración todo el contexto es algo todavía cognitivamente difícil, porque su cerebro aún no está no ha desarrollado la total capacidad para hacer esta jerarquización de prioridades por su cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, por eso necesita mucha guía por parte del adulto que lo acompañe, ¿ya? El segundo principio es que la expresión emocional, toda expresión emocional tiene un inicio, un desarrollo y un fin. Es temporal. Entonces, y los estímulos que están a nuestro alrededor pueden acortar esa expresión o alargarla.
Entonces, la intención de la contención emocional es acompañar ese proceso con herramientas que guiarán a la calma y a la resolución positiva de esa emoción. Y el número 3 es que guardar la calma es lo esencial en un proceso, en dar una contención emocional, ¿sí? Un ciego no puede pretender guiar a otro ciego, ¿sí? Si quiero dar una contención emocional a mi hijo, a ese niño o a ese adolescente que está desbordado por una emoción, yo como adulto tengo que estar anímicamente tranquilo para hacerlo, ¿ya? Lo cual se vuelve un tanto difícil, un tanto complicado cuando en el conflicto estoy yo implicado, ¿ya? Porque yo como adulto, pero también como ser que siente, estoy tocado, estoy sensible a esa experiencia, ¿ya? Por eso es importante que yo en mi día a día cultive de ciertas habilidades que me ayudarán a manejar precisamente esas situaciones. ¿Cuáles son estas habilidades? En primer lugar, el autoevaluarnos, el autoconocernos, ¿sí? Hacer un listado de aquello que nos hace molestar muy fácilmente. Todas las personas tenemos situaciones que activan esa emoción casi al instante, ¿sí? Entonces, es bueno darme cuenta de cuáles son. Y cuando me ocurran o cuando ocurra esa situación que a mí me descompone, pues antes de abordar la situación me tomo unos minutos para respirar tranquilamente, respirar profundamente antes de abordar esa situación, ¿de acuerdo? Entonces la otra es que teniendo un listado, me puedo también anticipar a esa situación y finalmente como que ya estando en calma, sabiendo reconocer que me pone bien, que me pone mal, pensar, reflexionar en otras formas en las que puedan ser efectivas, en las que yo pueda afrontar esta situación, en la que pueda ayudar a ese niño o a ese adolescente a que se dé cuenta, a que comprenda, a que se responsabilice de su lado, ¿de acuerdo? Y otras habilidades que son importantes cultivar es precisamente tener momentos de calma, tener momentos en los que yo me doy un espacio para encontrarme conmigo misma o conmigo mismo a través de las técnicas mindfulness. Son muy enriquecedoras en este sentido, porque nos permiten como que darnos una conciencia plena de cómo estoy, de cómo me siento en este momento. Entonces, tener esta práctica diariamente entre unos 5 a 10 minutos es muy enriquecedora en el sentido de que me ayuda mucho a desarrollar estrategias para autocontrolarme, ¿de acuerdo? También es bueno mirar de qué manera estoy diciendo las cosas, ¿sí? Evaluar esa parte, cuidar las palabras con las que corrijo a ese niño, a ese adolescente, ¿sí? Y sobre todo, también crear un momento y un espacio adecuado para resolver y cerrar el conflicto de manera asertiva. Es algo que es importante que lo vayamos practicando día a día. Es una habilidad, la asertividad también es una habilidad que tenemos que irla practicando. ¿De acuerdo? Entonces, esos principios que les comenté son, los vamos a aplicar en toda contención y manejo emocional que hagamos con otra persona, ¿sí? Y ahora voy a darles algunas recomendaciones que se pueden utilizar ya específicamente cuando se trata de niños y otras cuando se trata de adolescentes, pues sí tienen diferencias evolutivas en esas dos etapas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se trata de niños, sí, es importante tener en cuenta que por su desarrollo cognitivo ellos tienen un pensamiento más concreto. Es decir, ellos se toman las cosas al pie de la letra, son muy literales
y lo que yo muestro, pido, digo, ellos lo van a tomar al pie de la letra. Entonces es súper importante ser claros y concretos en los que se espera que haga en una u otra situación, ¿sí? Los acuerdos que muestren lo que tengo que hacer en una o en otra situación apoyan mucho. Y si la herramienta que utilizamos para esos acuerdos es visual, es mucho mejor para ellos, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que una recomendación básica para la contención y el manejo de las emociones en los niños va a ser crear un espacio físico, un espacio en casa o en la escuela, que precisamente está destinado para cuando una emoción sea muy intensa, poder acudir a ese espacio para calmarme, ¿de acuerdo? Entonces, este va a ser nuestro rincón de la calma, nuestro rincón seguro, ¿sí? Y precisamente tiene que ser un espacio que transmita mucha comodidad para el niño y también el adulto que puede participar ahí, ¿sí? Si tiene imágenes que muestren estrategias que puedo utilizar para calmarme, para controlar mis emociones, son mucho mejor. Pueden encontrar material muy llamativo para los chicos buscando en su navegador a través de disciplina consciente, rincón de la calma. Entonces ahí les van a salir un material como que una estrella o un globo que están precisamente como que haciendo este gesto de tomar aire y soltarlo, ¿sí? Entonces también en ese rincón de la calma, si tenemos cuentos, pero estos tienen que estar relacionados a que sus personajes enseñan cómo regular las emociones, ¿de acuerdo? No puede ser cualquier cuento, tiene que ir relacionado a cómo regularme, ¿de acuerdo? Y crear este espacio juntos es mucho mejor porque los involucra a todos. Al crear el espacio de calma, es importante llevar también o afianzarlo con otra herramienta que les ayude mucho a los chicos, que es precisamente como que la técnica de semáforo o tarjetas para regular la conducta. ¿Por qué les ayudan a los chicos estas técnicas? Porque finalmente también siguen siendo como que una señal visual para ellos de qué está ocurriendo, de qué está pasando, de qué me está ocurriendo, de qué me está pasando, qué te está ocurriendo a ti o te está pasando a ti, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué se basan estas dos técnicas? Es que tienen los colores verde, amarillo y rojo. Entonces, en el color verde, indica precisamente que esa expresión emocional está bastante bien, es la adecuada, está permitida, ¿de acuerdo? Incluso cuando me siento triste, hay formas de cómo estar triste y compartir esa emoción y otras que no. Y cuando estoy enojado, molesto también. Entonces es como que, bueno, el verde. Pero el amarillo ya significa como que la intensidad de esa emoción ya está subiendo y no está siendo la más adecuada. Entonces es como que, hey, advertencia, ya conviene parar, ya conviene irnos al rincón de la calma. Y en el rojo, definitivamente, la intensidad de la emoción ha sido muy, muy, muy alta. Entonces es importante ir al rincón, frenar este momento, el conflicto, la situación que nos está llevando a esa emoción, pararla en seco, ir a un espacio para calmar. Entonces, esas serían como que estas señales afianzan mucho, pues condicionar como que, a ver, mirarme, fijarme en cómo estoy yo o cómo está el otro para precisamente acudir a este rincón de la calma. Es una gran referencia para los chicos. Y eso en cuanto a los niños. Y en cuanto a los adolescentes, bueno, en cuanto a los adolescentes, su pensamiento, su desarrollo cognitivo se va
va cambiando de un pensamiento concreto a un pensamiento más formal, es decir, como que cada vez se va vinculando más a pensar, reflexionar un tanto más como adulto, pero con ciertas, no totalmente como adulto, ¿sí? O sea, la cuestión en el adolescente es un periodo sensible porque si bien él se está dando cuenta de que tiene muchas capacidades y que puede decidir y que puede elegir, ¿sí? Todavía le cuesta mucho el hacerse cargo de las consecuencias que él vive de esas decisiones, ¿de acuerdo? Es como que realmente a los adolescentes les cuesta mucho todavía mirar las consecuencias a largo plazo que habrán de esa decisión, ¿de acuerdo? Todavía son muy niños en como que todavía conservan esta parte infantil de dar prioridad a la consecuencia inmediata, digámoslo así, pero descuidan esta parte de a largo plazo. Entonces, en el caso de los adolescentes, funciona mucho lo que se llaman los acuerdos conductuales, que se tratan los acuerdos conductuales. Es que eh, precisamente tenemos muy bien estructurados como que las reglas, las normas que direccionarán eh, nuestro hogar o nuestra escuela o nuestra aula, ¿sí? Y también están muy bien limitadas como que los límites a eso, ¿de acuerdo? O sea, y siempre tratar de configurar esto como que eh, no tanto en la parte coercitiva, ¿sí? O de prohibir, o de quitar, si no lo cumple, sino como que lleve a la reflexión, que lleve, más que a la reflexión también, que lleve a responsabilizar a ese adolescente, ¿de acuerdo? Es como que es importante que los chicos sepan que si yo decido una cosa, tendré que hacerme cargo de la consecuencia de ello. Entonces, el límite, sí, o lo que la pasará si no cumples esto que esperamos, pues será precisamente eh, será precisamente como que la consecuencia lógica, ¿sí? Espero estarme dando a entender con este punto. Entonces, se trata como que de guiarlos, pero, o sea, de guiarlos, o sea, respetando su decisión, pero al mismo tiempo como que dejándoles vivir o que tengan consecuencias vinculadas a lo que ellos están descuidando y no se están responsabilizando, ¿sí? Entonces, funcionando de esa manera, cuando estamos en la etapa adolescente, recobra mucha más importancia con la resolución y el cierre asertivo de los conflictos, ¿sí? Eh, es decir, que cuando ocurre un conflicto y hubo un descontrol emocional, ya sea por parte como adolescente o por parte del adolescente y mía como adulto que estuve involucrado en ese conflicto, pues es importante que cuando una vez termine esa expresión un tanto explosiva, muy intensa, ¿sí? Cuando termine, porque toda emoción es temporal, es súper importante buscar el espacio y el momento adecuado para hablar de esa situación, ¿sí? Pero ya lo hablaremos con la intención de resolverla, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro primer mensaje es que no queremos aumentar la discusión, sino que queremos resolver la situación que nos llevó a ese conflicto, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que procurar nosotros estar en calma y pues también ayudarle al otro a que fluya en esa calma, ¿de acuerdo? Entonces, se lo debe abordar en tranquilidad, ¿sí? Hay que mostrar escucha, ¿sí? Es decir, ¿cómo muestro escucha? Es que yo, como adulto, soy capaz de ver desde qué emoción, qué intención te hizo actuar así, yo también tuve mi intención, yo también tuve mi emoción que me hizo actuar de esta manera y finalmente vamos a acordar cómo vamos a afrontar esta situación de manera responsable, tanto tú como yo.
¿De acuerdo? Entonces, espero que con esta última explicación haya sido clara en cuanto a cómo manejarlo con los adolescentes. Espero en realidad que esta charla los ayude mucho en su vida diaria y podamos ser esos sembradores de habilidades y competencias humanas positivas. Les deseo una buena noche a todos y pues un abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su participación.